Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Analizamos los temas de interés nacional e internacional, temas que son noticias. Día de la Constitución, este lunes se celebró por todo lo alto en República Dominicana, un acto solemne en San Cristóbal, donde sirvió incluso de despedida del presidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, una suerte de despedida, porque su revocación, ya su sustitución, está para iniciar, o sea, está iniciado el proceso ante el Consejo Nacional de la Magistratura, que a partir del 17 de noviembre tendrá las audiencias directas en vivo, públicas, para conocer de las experiencias, de las calidades de más de 100 aspirantes a ocupar los 5 puestos que van a ser relevados en el Consejo Nacional de la Magistratura al cumplir su tiempo de ejercicio de 12 años en ese mandato. Milton Rey Guevara pronunció un discurso, el presidente de la República habló también sobre el tema constitucional, el tema de la Constitución de la República, y luego hubo un desfile. O sea, actos bonitos, patrióticos, en conmemoración del 179 aniversario de la Constitución, de la votada, de la Constitución de la República Dominicana, 6 de noviembre de 1844, pocos meses después de el grito de independencia que nos identifica como República Dominicana. Por eso, día feriado este lunes, entonces el martes comenzó una semana más corta a lo largo de este tránsito por el mes de noviembre para desembocar en el último mes del año, que es diciembre. 2 fallecimientos luctuosos, penosos para la sociedad dominicana. El caso de Raúl Pérez Peña, el Bacho, periodista, escritor de columnas, dirigente de izquierda, militó en el 14 de junio principalmente, en varias organizaciones. Fue un hombre que dedicó su vida a lo que él entendía, a lo que él creía. Fue uno de los combatientes de 1963 en las montañas con Manolo Tavares Justo y de esos movimientos que defendían la vuelta a la constitucionalidad y contra el golpe de Estado que se dio contra el presidente Juan Bosch. Raúl Pérez Peña es 82 años, estaba padeciendo situaciones de salud desde hace tiempo, estaba interno en una clínica, falleció este lunes, día de la independencia, día de la Constitución. El Bacho, un hombre que fue de los principales dirigentes y auspiciadores y entusiastas de la fundación de Héroes Constanza Maimón y Estero Hondo, de las luchas antitrujillistas, de todos estos movimientos y de la lucha por las libertades. Otro que falleció en esta semana, ya entrado el martes, el dirigente de izquierda Iván Rodríguez, quien fue dirigente de la línea roja del 14 de junio, del Partido de los Trabajadores, estaba incluido en una nueva fuerza política desde hace un tiempo, tenía 84 años de edad, falleció también con algunas dolencias de salud, y son 2 dirigentes de la izquierda dominicana que se han ido en el inicio mismo de esta semana de la Constitución, porque hay que decirlo, la semana de la Constitución. Paz a sus restos. Paz a sus restos. Sí, señor. El tema de la política en República Dominicana va avanzando hacia las elecciones de febrero y mayo del año próximo y se van cumpliendo los plazos. Ahora día 8, según el calendario electoral,
es el límite para la publicación de la resolución que establece todos los topes de gastos de campaña. O sea, este día 8, miércoles, se establecen todos los topes de gastos de campaña. El día 10 es el límite para el depósito de fusiones, de alianzas, de coaliciones. Deben ser depositadas ante la Junta Central Electoral y decir cuáles son los candidatos que serán llevados a las elecciones municipales, que son las primeras a la vuelta del año 2024. Esas son las fechas perentorias. ¿Qué se comentaba en el fin de semana pasado? Que había una ruptura en la alianza que tienen los principales partidos de la oposición, PLD, Fuerza del Pueblo, PRD, PRD, Fuerza del Pueblo, PLD, como usted quiera ponerlo, en el orden que usted quiera ponerlo, los tres principales partidos que firmaron, habían hablado de una alianza en niveles municipales y congresuales y en un nivel presidencial, dependiendo si hubiera una segunda vuelta, y que esta vuelta, el que quedara en el segundo lugar o en el primer lugar, como quiera, el que quedara para ir a la segunda jornada, a la segunda ronda, al balotaje, como se le dice en Sudamérica, entonces fuera apoyada por las demás fuerzas. Se habló de que hubo una ruptura, de que habían desacuerdos con algunas candidaturas, principalmente en la capital. Se habló de que cada uno había decidido ir por su lado y correr suerte. Se habló de que habían desavenencias en cuanto a grupos periféricos de los líderes de los partidos que no aceptaban las alianzas y los acuerdos. Se habló de todo y se habló seguro de que había una ruptura. Según las fuentes y algunas publicaciones que han circulado ya en el inicio de la semana, este lunes los principales líderes y los grupos que están manejando el tema de las alianzas habían tenido una jornada de trabajo larguísima y ya al caer la tarde-noche se había llegado a un acuerdo definitivo y se hablaba hasta de que había sido rubricado un acuerdo en la firma de los principales líderes de esos tres partidos. La versión no se había oficializado hasta la tarde de este martes, pero varios dirigentes de esos partidos decían que eso era así, que se había llegado a acuerdos concretos en ese sentido. Y eso ya pone el panorama mucho más claro. En el PRM todavía está pendiente el tema de Santiago, que se ha ido esclareciendo un poco, pero el tema de la capital. Porque es cierto y es un hecho que Carolina Mejía va a ser la candidata a repetir en la alcaldía. Ahora, la dubitación, el zancajeo, la dilación de decidir el candidato a senador o la candidata a senador ha puesto en ascuas y en discusión y en el ojo del huracán al PRM en la capital. Porque Farideh Raful, la incumbente que ha hecho su trabajo, parece que no está bien vista por las cúpulas del partido o de algunos sectores del partido y andan en la negociación con Guillermo Moreno para llevar a Guillermo Moreno, insisten en esa negociación con Guillermo Moreno para llevar a Guillermo Moreno a la senaduría, a la candidatura a senador por el Distrito Nacional. Y uno pregunta, ¿por qué razón traer un outsider cuando Farideh Raful, y ella lo dijo en una conferencia de prensa, que por cierto dice que disgustó a la cúpula del partido las declaraciones de Farideh junto a su padre, Tony Raful, indicando ella, bueno, yo soy la incumbente, yo he hecho el trabajo, yo soy una militante del partido de nacimiento y he luchado siempre por este partido, ¿por qué yo no puedo ser la candidata a repetir? Y exigía ese derecho. Y parece que ese emplazamiento público no gustó. No gustó. Entonces, bueno. Entonces, lo que se dice es que se sigue buscando este sustituto de Farideh Raful. Y la persona de que más se habla es precisamente
el dirigente político y abogado Guillermo Moreno. En el partido hay cierta resistencia porque dicen que por qué traer a Guillermo Moreno de otro partido, buscar una alianza para poner cuando hay una candidata natural en el PRD, en el PRM. Y viene a cuento, se dice exactamente lo que pasó con el caso de Eduardo Estrella, que para el PRM conquistar la Plaza de Santiago, llegó a un acuerdo con Dominicanos para el Cambio, llevó a Eduardo Estrella como candidato, ganaron la senaduría y Eduardo Estrella estuvo 3 años en la dirección del Senado, lo que causó no pocos resquemores y quejas públicas de dirigentes del partido, incluso de senadores que decían, bueno, está bien, ganó, nos apoyó, ganamos, se le puede dar el primer año como presidente del Senado, pero no que se quede aquí el periodo completo. Nosotros como dirigentes del PRM, que también ganamos, tenemos también derecho a optar por la presidencia del Senado. Y eso causó ciertos resquemores que a final de cuentas, en el último año, el partido se dio paso a un dirigente del partido, en este caso al señor de los Santos, que es dirigente camionero de Cotuí, pero dirigente del partido, se dio paso para que fuera un PRMista que dirigiera el Senado. Entonces, así como se trajo uno de fuera y causó esos malestares, se habla también de lo mismo con el caso de Guillermo Moreno y Faride, porque muchos dicen, no, pues si Guillermo Moreno fuera y ganara, él va a querer ser presidente del Senado también, entonces nosotros, que somos los senadores del partido, que nos echamos el partido encima. Y entonces, hay una quiquilla ahí. Y eso el PRM yo creo que debe resolverlo cuanto antes de que esto se coja un mayor auge. Lo que también se debe resolver y aclarar y explicar a la gente, señores, es el caso del contrato del Intran y los semáforos. Eso cada vez, visto el lunes el programa de Alicia Ortega, hablando nueva vez del caso, eso es un caso que, señores, eso debe quedar claro. Eso debe quedar claro, porque hay un cuestionamiento de una entidad precisamente del gobierno central, que es compras y contrataciones. Hay quejas de otros oferentes, de otros que participaron en las licitaciones. Entonces, si hay muchos requisitos y muchos requilorios y muchas investigaciones para unos casos, deben haberlo para todos. La ciudadanía debe quedar conforme, la población, de cómo se está manejando este caso específicamente, que tiene una foja de 1.300 millones de pesos. No es una tontería. Entonces, debe quedar claro esto. Debe quedar claro y debe quedar claro. Como también debe quedar claro el tema de las quejas, de las denuncias, de las indicaciones que ha hecho Ramón Báez Figueroa. Miren, antes que nada, déjenme decir lo siguiente. Yo soy amigo, yo me siento amigo personal de Ramón Báez Figueroa. Antes de él pasar a ser el dueño del grupo Listín, ya Ramoncito y yo compartíamos entre un grupo de amigos conversatorios cotidianos. Compartíamos almuerzos, compartíamos desayunos y fue creciendo una relación donde, bueno, el rico era él, yo era el pobre, el trabajador, pero siempre un caballero, siempre una persona que no impuso criterios. Después, cuando fue el jefe del grupo Listín, el dueño, nunca impuso criterios, siempre de una forma agradable, respetuosa, manejó el tema de lo que tenía que ver con el ejercicio periodístico, porque él lo decía. Tú y Miguel son los periodistas, yo de eso no sé, ustedes son los que saben. Lo decía y lo creía. Dicho esto,
Y dicho además de eso, que la grosera ocupación del grupo Listín a propósito del tema de Baninter fue una ocupación grosera y un golpe bajo a la libertad de prensa y de expresión en República Dominicana. Y lo fue porque el gobierno del momento de Hipólito Mejía, la pretensión que tenía era de usar los medios de comunicación del grupo Baninter, RNN, los periódicos, para el proyecto de reelección que fracasó. ¿Qué pasó en el banco? Yo no soy quien para decirlo porque no era un asunto en el que yo tenía velas. Ramoncito explicó claramente, hubo un problema, bien, yo pagué 10 años de cárcel, que se me impuso y lo cumplió estoicamente, nunca le dio una gripe. Yo iba a visitarlo frecuentemente y recuerdo una noche que tenía, me llamaron que tenía un dolor y unas piedras en los riñones o algo así era, y que lo iban a llevar, no lo van a llevar a ningún sitio, él no va para ningún sitio, él se mantiene aquí, que vengan los médicos. Se mantuvo estoicamente como un hombre que le pesan los ruedos de los pantalones. Dicho esto, donde reclamo y reafirmo mi amistad, mi respeto, mi consideración y mi admiración hacia el hombre Ramón Báez Figueroa. Dicho esto, lo que él planteó en esa entrevista con Yulisa Céspedes tiene que ser investigado. Tiene que ser investigado y tiene que ser explicado. Él dio una serie de detalles de qué ha pasado con los bienes de Baninter. Bien, el hueco de Baninter, de 52.000 millones, 55.000 millones de pesos, todo esto. Bien, a todas las propiedades que se incautaron, todas las cuentas, todos los negocios de Baninter por el relato que él hizo de lo que costaba todo eso y de que cuando va al Banco Central y pide una relación, no hay la cuenta, la deuda de él sigue igual y no se ha bajado nada. Entonces él tiene razón al decir, ¿y qué pasó con todo el dinero que se recuperó en todas esas propiedades donde está sentado? Y entonces él ha pedido al PECA, a la Procuraduría General de la República, investiguen esto. Y aquí hay el tema de Costal, por ejemplo. Él dice, nosotros somos los mayores accionistas del 30% y no sé dónde está ese dinero. Surgió el tema de la Toyota, han surgido varios temas. Él menciona el tema del propio banco, que el banco le había hecho una oferta a Baninter de compra de 400 y tantos millones de dólares. Y al final se dijo que se vendió en 35, porque tampoco aparecen ni siquiera los 35. O sea, todo esto tiene que ser explicado. Tiene que ser explicado. Y él tiene el derecho a reclamar esa explicación. Y creo que además como sociedad, nosotros como sociedad tenemos el derecho de recibir la explicación de qué pasó con esto. Porque el hecho de que a Ramoncito Báez lo condenaran a 10 años y le quitaran todas sus cosas, no necesariamente es colorín colorado y el cuento se ha acabado. Entonces yo creo que este caso debe quedar suficientemente esclarecido, no solamente por la satisfacción de Ramoncito Báez, que la tiene, porque es el actor principal de todo esto que pasó, o de todo lo que tiene que ver con el tema Baninter. Lo importante es que la sociedad se le dé una explicación, porque parece que ahí hay maco entre macuto, como dice la gente. Maco entre macuto, como dice la gente. Entonces eso debe explicarse. Puede ser que haya muchas personas nerviosas, preocupadas por todo esto, pero debe establecerse qué pasó y establecerse responsabilidades, porque las responsabilidades de Ramón Báez Figueroa él las pagó.
Y las pagó sin chistar. Fue a los tribunales, peleó en los tribunales sus verdades. Los tribunales decidieron en consecuencia. Bien o mal, yo no soy quien para juzgarlo. Pero a final de cuentas, él cumplió y saldó con la sociedad. Saldó con la sociedad lo que se le impuso por sus pecados encontrados en un tribunal. Bien. ¿Y lo demás? Porque si malo fue una cosa, vamos a aceptarlo sobre la base de la sentencia. Malo es lo otro que todavía no se sabe. Todavía más pecaminoso porque es la autoridad que manejaba todo el sistema. Hay que explicar, señores, hay que explicar. Estamos en tiempos de transparencia. Y él lo dijo bien claro, esto no es un asunto que tiene que ver con política. Luis Abinader no estaba en este juego hace 20 años, eso fue en el 2003. Para que no vengan a decir que ahora, que por qué ahora, que es un problema político. No tiene que ver con política, tiene que ver con realidades. Tiene que ver con realidades. Entonces yo creo que sí, necesariamente es mandatorio, es obligatorio una investigación seria, real, con todos los actores, con todos, como dijo el cuento de la monja, todos los actores, y establecer consecuencias y establecer responsabilidades como se le atribuyeron y como las que hubo de pagar Ramón Báez Figueroa. Porque aquí deben salir muchos entuertos y muchas verdades y muchos por qué de cómo se llegó a esa situación y cómo se hizo el desenlace para tapar qué, para cubrir qué o para planificar qué. Yo no lo sé, lo dirán las investigaciones, pero como sociedad debemos exigirlo. Así debe ser. Permítame la pausa. Un minibús del transporte público se volcó al chocar con una jipeta en la calle Virgilio Díaz Ordóñez con avenida Gustavo Mejía Ricard en el Distrito Nacional, con un saldo de más de 10 heridos, de los que 7 fueron trasladados a distintos centros asistenciales. El sistema 911 coordinó la asistencia de los accidentados, trasladando a los 7 afectados a centros de salud. Finalizó sin acuerdo otra reunión entre las autoridades de República Dominicana y Haití para reabrir la frontera y solucionar el impasse que originó la construcción de un canal para desviar hacia territorio haitiano aguas del río Masacre. Durante la reunión, las autoridades haitianas exigieron peticiones que no estaban al alcance de las autoridades de la provincia de Dajabón. El presidente Luis Abinader anunció que ya están disponibles 3.000 millones de pesos que el gobierno prestará a los sectores de la construcción y la agricultura para ayudarles en un plan de mecanización cuyo objetivo es reducir la dependencia de mano de obra extranjera. Al participar en el Palacio Nacional en el encuentro La Semanal con la prensa, dijo que los recursos estarán disponibles a través del Banco de Desarrollo y Exportaciones Bandex. El Ministerio de Administración Pública, MAP, otorgó una dispensa especial y autorizó el pago de incentivo colectivo por cumplimiento de indicadores del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública, SISMAT, al personal militar y policial que se encuentra al servicio de las instituciones públicas, en una comunicación dirigida al Contralor General de la República, Félix Santana García, y al Director General de Presupuesto, José Rijo Presbot. El titular del MAP, Darío Castillo Lugo, especificó que ese incentivo se otorgará en los órganos y entes de la administración pública que califiquen para el mismo y que cuenten con la disponibilidad presupuestaria. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Como les había dicho antes de la pausa, hablar con los jóvenes es mi pasión. Es mi pasión hablar con los jóvenes, y son jóvenes adultos, entonces ya es casi un reto. Porque ya a los jóvenes a veces uno lo batutea y ellos, no, don Rudy, usted sabe que cuando son jóvenes adultos ya bravean con uno. Pero qué bueno, tenemos aquí uno de esos jóvenes profesionales dominicanos, un hombre de los medios incluso, porque ya hace hábito en los medios. No es difícil verlo y algunos dicen, no, eso es un popi, porque es Pepillito y cosas, porque va, ese es más tigre que usted y que yo. Alberto Fiallo Villini, abogado, político, comunicador, hombre de la República con quien podemos agotar muchos temas. Algunos específicos en la noche de hoy, les prometo después hablar de otras cosas entre usted y yo. Buenas noches, Alberto, qué gracia que está con nosotros. No, para mí, Rudy, por Dios, para mí, feliz de que tú estás, te veo tan bien, esa es la verdad. Gracias a Dios. Feliz de que te veo tan bien. Pero sobre todo, una queja, sí. Debo arrancar con una queja, ¿no? Dime cuál. Yo duré 10 años para volverte al programa. Porque Farideh no quiso. Después que tú la entrevistamos, Farideh y yo, ella me dijo, no puede ser. No lo lleve a él porque me va a quitar el trabajo. No. Cuando viene a ver, tú lo vas a contratar a él. Si viene 3 veces al programa. No creo, Farideh es mucho más talentosa. Mucho más talentosa que yo. Ese es uno de esos monstruos que yo creé. Así en mismo. La comunicación, quiero decir. No, por supuesto. Sí. Una gran comunicadora, pero también una gran senadora. Claro que Así sí. Es. Claro que sí. No, 10 años, pero siempre sigo tus pronunciamientos, tus planteamientos con mucho interés. Yo creo que eres una de las personas con la que se puede hablar primero, porque hay personas que son tan radicales que tú no hablas con ellos. Yo escribí un artículo un día que en mi columna del listín que decía, ¿cómo es la cosa? Porque la gente te pregunta, ¿cómo tú ves la cosa? Entonces tú dices, no, mira, yo creo que Abinader va a ganar. No, pero Leonel es el hombre, porque tú sabes. Entonces, tú dices, no, yo creo que Leonel le gana a Abinader. No, pues tú no conoces a Abinader. Entonces, lo que quieren es llevarte para establecer una discusión y llevarte la contraria. Entonces yo digo, así no puede ser. Así no puede ser. Ciertamente aquí hay un reto importante, Rudy, en el tema del debate. Sí. Yo te cuento que a mí me llamó mucho la atención que yo vine a conocer práctica forense, que en la carrera de Derecho es cuando estamos en un foro, frente al juez, al final de la carrera. Y yo dije, no puede ser. Entonces yo doy Derecho Constitucional y doy Derecho Tributario. Derecho Constitucional se da en el primer semestre de Derecho. Recuerda que hay un ciclo básico. Y mis estudiantes debaten desde el primer día y en todas las clases. Yo les doy una introducción, un taller de debate competitivo, y cada vez que abrimos un tema, hay 2 o 4 estudiantes, dependiendo del tamaño que tenga la clase, que están abriendo el tema, haciendo un debate. Y ellos se integran y disfrutan muchísimo, pero también una gran oportunidad para encontrar esos jóvenes que son tímidos o introvertidos. Tú lo ves en un debate, tú dices, ¿de dónde salió esa fiera? Sí, así es. Pero también el debate de ideas, el debate de argumentos. Lamentablemente, tanto en nuestra carrera como en el debate político, lo que se trata es de acusaciones personales. Sí. Tenemos que, erradicar eso en nuestra política y iniciar el debate. No, y las descalificaciones para tú establecer cuáles son tus verdades, descalificando a los demás. Y eso no es bueno. Eso no contribuye. Pero déjame decirte una cosa. En los últimos tiempos, en la política se ha debatido más por la profundidad de los medios. Como hay más diversidad de medios, hay mucho fake news, hay mucho de insultos, muchas cosas, pero ya casi nada está en secreto. Todo sale y motiva los debates y la discusión. Y eso no es malo, siempre y cuando se haga con la altura debida y con el respeto debido. Eso es muy buen punto, Rudy. Ciertamente. Y eso es lo que hace que los Gen Z, o sea, los muchachos de la generación Z, estén mucho más interesados en la política, pero sobre todo en las propuestas. Esa es la verdad. Contrario a lo que pensaríamos, inclusive en mi propia generación, tuvimos muy pocos jóvenes que se integraron, que se interesaron por la política. Los que se interesaron fueron brillantes. Nosotros fundamos el Comité de Estudiantes de Derecho y ahí yo quiero que tú veas esa foto. Ahí estaba Farideh, ahí está César Dargam, ahí está Yayo, ahí está Andresito Lugo, viceministro de la presidencia. Claro. Y hasta Carlito Sánchez, el comediante. Sí. O sea que, ¿Y él estudiaba Derecho?
Galdito Sánchez es abogado y muy buen abogado. Ah, pues mira, Así es. me desayuno ahora como se dice, porque Así, no así sabía. es. Mira, De hecho, él se fue por la línea de la propiedad intelectual, pero la verdad que nosotros perdimos una gran pieza Sí. en el derecho, pero también se lo regalamos a la comedia de pie. pero eso es interesante lo que tú planteas, porque uno tiene que apostar a la generación que nos sucede. Así es. Y entonces, si no se integran y si simplemente son apáticos o tienen miedo al debate, entonces, ¿quiénes nos van a relevar a nosotros? Tendremos una sociedad política, profesional, empresarial de viejos. Eso es así. Oye, los viejos, no quiero decir de viejos, me excusan, sino ya de gente adulta. Sí, eso es o sea, así. esa generación tiene que asumir los retos y discutir los Completamente retos de y acuerdo. plantear cuáles son las mejores posibilidades para el país. Eso es así. El primer reto se cumple, es decir, son jóvenes mucho más interesados en la política que las generaciones anteriores. No, obviamente no la tuya. La tuya era activa, sumamente activa en la participación política y en la opinión política. Lo que Pero- pasa es que yo me desarrollé, claro, ya después de la muerte de Trujillo, Correcto. que el laborantismo te obligaba. Así es. Y yo así es. digo, en mi libro que estoy terminando, que voy a publicar ya muy pronto, el mes que viene posiblemente, yo digo que el gusanillo de la política no me picó, aunque pasé por la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la lucha del medio millón Así en el es, así 72. Oye eso, y no me picó. Y mi trayectoria de periodista fue cubriendo actividades políticas. Pero no te picó el gusanillo de entrar. No, de Pero participar nunca- como exactamente. activo. Pero tú siempre has sido una opinión. No. Claro. Y eso es importantísimo también. El próximo reto que vamos a tener con la generación Z es hacer lo que se integren en la política. Ya ellos son políticamente críticos, pero que se integren en la política es el próximo reto y solamente lo estamos viendo en los hijos de los que ya son políticos. sí. Hay una animadversión, hay todo lo que tiene que ver con una negación a lo político. Y como indiferente también. Indiferente, como que ven otras cosas que son más interesantes, digo yo a veces. Eso es así. Hoy me decía una persona con la que yo practico deporte, estábamos en canchas diferentes, y sale de la cancha y me dice, fíjate, John, ¿y es verdad que tú te metes en la política? Y yo, no, sí. Eso es así. Me dice, es que mi preocupación es que a ti te conocen como un ciudadano respetable y ahora vas a ser un político. Oye, qué terrible. Y yo sé que yo no puedo cambiarte el chip de un día para otro, pero mientras tú y yo no nos metamos en la política se mete con nosotros. Así es. Entonces, es importante nosotros lograr en esta generación Z que viene mucho más limpia, con ideales mucho más puros, con una agenda diferente, que pueda hacer el paso y entrar a la política. Pero una cosa, mira, Alberto. Tú que mencionas eso, de esa referencia que te hizo el amigo. Esta semana el presidente dio unas declaraciones diciendo que no quiere políticos en el Tribunal Constitucional. Y yo digo, pero ¿por qué los políticos estigmatizan tanto a los políticos? Los políticos nosotros tenemos como sociedad que obligarlos a ser serios, a ser responsables. No que por ser político ya es un ente de conflicto, de corrupción, de lo malo. Al contrario, esto es un país político. Y entonces quienes eligen a los miembros del Tribunal Constitucional, por ejemplo, son políticos. Entonces, ¿por qué los mismos políticos avasallan a los políticos? O sea, es contradictorio. Sí, de hecho hay dos comentarios en ese sentido. Uno que tiene que ver con la composición del tribunal y la naturaleza del tribunal en sí mismo, que podemos dejar de segundo, y otro que tiene que ver con la intención de lo que decía el presidente. Y mira, lo que tú decías hace un rato, yo no estoy, de hecho yo estoy probablemente en la acera de enfrente del presidente a nivel político, y no comparto ideológicamente ni con la cúpula ni con el presidente, la forma ni siquiera en la que se está manejando el país. Sin embargo, debo reconocer, lo cual es muy inusual y es criticado por muchos amigos regularmente, que cuando algo está bien, tú pierdes credibilidad Porque tú cuando lo reconoces. criticas. Entonces, yo creo que el afán del presidente tiene una historia coherente. El presidente hizo los aprestos para tener una Cámara de Cuentas sin políticos. Hizo los aprestos para tener un defensor público sin política. Entonces, el presidente, lo que yo interpreto de lo que dice el presidente es que no deberíamos llevar la política al Tribunal Constitucional. Y eso es correcto. Y eso es correcto. Pero Milton Rey Guevara es el mejor ejemplo de que un político puede ir, de que un empresario, porque viene del sector empresarial, Así o un es. representante, puede ir y ser
todo lo objetivo, todo lo formal, todo lo responsable en la posición que se coloca. Eso es correcto. Y eso es lo que nos llevaba al segundo comentario. El Tribunal Constitucional es todo menos un tribunal. El Tribunal Constitucional es un órgano político. Yo sé que esto va a chocar a muchísima gente. Pero ¿Qué es un así? órgano político? Es un órgano que con sus decisiones cambia la estructura, o la estructura estatal, o la forma en la que se implementa una ley, o la forma en la que se ejecuta una política pública. No perdamos eso de vista. Por eso, las decisiones que toma el Tribunal Constitucional, fuera de casos puntuales de protección de derechos, tienen un contenido político. Recordemos la nefasta sentencia 168. Pero recordemos también otras sentencias que son un cambio en la política pública, por ejemplo, en el tema de la mujer en unión consensual. El Tribunal Constitucional llevó al reconocimiento, una de las primeras sentencias, a una pensión de una cónyuge superviviente que no estaba casada con papeles, como decimos popularmente, sino que era una concubina, una persona que vivía en unión consensual. Eso es un acto político. Claro. Todos los actos que emanan del Tribunal Constitucional, de nuevo, fuera de los casos muy técnicos, son actos que tienen un componente político. Ahora. Y cambia las reglas de juego. Y cambia las reglas de juego. Pero también, recuerda, nosotros tenemos un Víctor Gómez Bellés, que en paz descanse, tenemos un Víctor Gómez Bellés en el Tribunal Constitucional. También, que es un político, no un político. Claro. Así te puedo mencionar varios casos dentro del Tribunal Constitucional. Yo no creo que ese sea el problema. Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo lo que creo es que tiene que ser un político, por ejemplo, como el presidente del Tribunal Constitucional, que todo el mundo sabe que tiene el nivel de objetividad para asumir los retos desde una perspectiva nación y no una perspectiva parcela política. Entonces también hay que cuidar las formas, es decir, tampoco puede ser, por ejemplo, el presidente de un partido, Paliza, por ejemplo, no puede ir al Tribunal Constitucional. No. Pero tampoco pudiera ir el secretario general del PLD, tampoco podría ir Carolina Mejía, que me perdone, si tenía eso en mente. Estamos hablando de la figura Claro, por la posición. por supuesto, pero una persona que haya hecho vida política y que Ahorita Henry Mejía, Henry Molina. Luis Henry Molina. Pero Luis Henry Molina es presidente de la Suprema Corte de Justicia. No, estoy Sí. hablando de una alta corte, por ejemplo, Sí. para citar algún caso, No, que viene directamente de las filas políticas, por ejemplo. Eso es muy buen punto. Ese es muy buen punto. Y me permite aclarar Vamos que arriba. mi comentario tiene que ver exclusivamente con el Tribunal Constitucional No. por su naturaleza. Claro. En las demás altas cortes, aunque se reserva una cuota, específicamente en la Suprema Corte de Justicia, para abogados que no sean jueces de carrera, abogados simplemente no jueces de carrera, yo creo que ahí sí hay que tener mucho cuidado con la política, porque la Suprema Corte de Justicia es un órgano técnico que decide asuntos judiciales, no entra en lo meramente político, y sobre todo después de que le retiramos esa posibilidad que tenía a partir de la Constitución de 1994. De manejar el tema constitucional. De manejar el tema de control concentrado de la constitucionalidad. Entonces, no, yo creo que ahí el tema es mucho más delicado. Sin embargo, también debo decir algo en justicia. No estoy de acuerdo con que se designe un político en la Suprema Corte de Justicia. Pero también debo decir que el caso puntual de Luis Henry es un caso muy sui generis. Porque la verdad es que yo digo que gracias a Dios que a nosotros nos tocó, tenemos diferencias ideológicas. Yo creo que gracias a Dios que a nosotros nos tocó un presidente de la Suprema Corte de Justicia como Luis Henry en la pandemia. Si no, todavía estuviéramos conociendo casos nosotros. Sí, acumulados. Y a pesar de que le declararon inconstitucional las resoluciones que crean Sí, de la el tema virtualidad. de la virtualidad, gracias a Dios que nosotros tenemos un gerente. Esto no, de nuevo, no estoy haciendo una consideración personal. No. Una consideración técnica. Estamos inclusive hablando de posiciones. de posiciones. Él es un ejemplo muy raro de un político que entró a la Suprema Corte de Justicia a dirigirla. Y la verdad es que como gerente él es una persona que ha dejado una impronta. Y de nuevo te digo, respeto a todos los expresidentes de la Suprema Corte de Justicia, les conozco sus virtudes y sus bondades, pero gracias a Dios que esa pandemia no agarró con Luis Henry y no con ningún otro presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero yo vuelvo a mi comentario inicial y como comenzamos esta parte de la conversación, de que no hay por qué estigmatizar a los políticos. No. Yo entiendo lo que tú planteas del sentido de la declaración del presidente, pero a la gente hay que explicárselo. Porque la gente entiende, pero si lo que yo te digo, pues yo entendí lo mismo que tú entendiste, pero tenía que preguntártelo de esa forma. No, por supuesto. Los políticos entonces son malos, entonces nosotros ¿qué hacemos dirigiendo el país? Exactamente. Porque es que a la sociedad hay que explicarle las cosas y decirle las cosas. Eso Entonces es uno llega a un grado de confusión y de
y de recelo con todo, que no podemos vivir así. Eso es así. Y también lo que pasa es que es difícil, nos la ponen difícil los políticos tradicionales, porque tú tienes figuras como, por ejemplo, el difunto Hugo Tolentino Dipp, el difunto Eduardo Latorre, que fue nuestro canciller. Sí. Tú tienes a Esquea Guerrero, que de hecho, aprovecho para mandarle un saludo y repetirle ahora en público que yo quisiera hacer la cantidad de lagartija que él hace. ¿Tú lo has visto en las redes? Sí. ¿Tú sabes qué edad tiene el doctor Esquea, verdad? Más que yo. Y mucho más que tú. Puedes dejarlo así. Sí, claro. Pero claro. Lo que te digo es que nadie duda sí. de la credibilidad, de la fuerza, de la potencia moral que representan ellos. Y con ellos tienen buenos ejemplos de personas que yo quisiera que estuvieran dirigiendo el Tribunal Constitucional o integrándolo. Pero sí hay otros políticos que, obviamente, es mejor cuidarse y no dejar que entren en ningún lado. Por eso generalizar a ningún lado. Sí. Pero mira, Alberto, hablando del Tribunal Constitucional, hay una corriente ahora que está muy favorable a que no sean solamente, que no se tomen en cuenta solamente que sean jueces de carrera o que vengan del sistema para integrar un tribunal como el Constitucional y que más académicos deben, aunque sea una proporción o un porcentaje, no sé, pero que más académicos podrían integrar el Tribunal Constitucional para que haya una suerte de equilibrio en el tribunal, dado que es un tribunal, como tú bien planteas, que traza posiciones políticas, de la política nacional, no de partidos políticos, que se entienda, sino de la política nacional. Sí, mira, yo te voy a decir algo. Por ahí anda un video cuando el presidente Fernández convocó a finales del 2010, principios del 2011, para la aplicación de ese artículo de la Constitución del 2010, porque recordemos que tenemos el Tribunal Constitucional a partir del 2010. Que sí, cuando la en la Constitución, claro. Pero no es hasta el 2011 que tenemos la ley que regula, la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Y yo recuerdo... Por eso fue en diciembre del 2011 que surgieron los miembros del tribunal. Que se surgieron los miembros. Digo, una vez entró... todo está en la discusión de la ley orgánica. Sí. Y entonces el presidente Fernández convocó a los principales doctrinarios y convocó a nosotros, los académicos de derecho. También había uno que otro político ahí también. A hablar sobre esa ley orgánica. Y por ahí en el video yo le pregunto al presidente, ¿cómo podemos hacer un tribunal constitucional con 13 miembros? Cuando tú tienes una Suprema Corte Norteamericana con 9 miembros. Cuando tú tienes que tener una mayoría de 9 de 13. O sea, nunca va a salir. Lo cual el liderazgo del presidente actual, Víctor Rey Guevara, me probó que estaba equivocado. Porque son miles de sentencias que se han emitido. Y hay un ritmo de trabajo bastante importante en el Tribunal Constitucional. Pero en ese momento yo le decía al presidente Fernández, presidente, ¿cómo vamos a lograr poner 9 personas de acuerdo si no tenemos un criterio de cuál es digamos que los elementos que se van a tomar en cuenta para tomar las decisiones? Pero también no nombrando, como en Colombia, como en España, un magistrado ponente. En la práctica lo hacen. Pero esa figura del magistrado sustanciador no existe en la legislación actual. Entonces, la verdad que ahora estamos viendo una escasez de buenas opciones. ¿Por qué? Porque como el tribunal se va renovando cada 4 años, tenemos que buscar 4 o 5 personas que tengan formación en derecho constitucional, que cuidando un poquito las formas, lo primero que tienen que ser abogados, ya eso crea una gran limitación. Pero también tienen que saber un poco de derecho constitucional o tienen que ser una figura que vaya a aportar. Los jueces se nos acaban, porque son pocos, y no hay. Lamentablemente es uno de los retos que tenemos, esa segunda ola de reforma que planteaba el profesor, el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Suberay, y su profesor, porque fue nuestro profesor. El profesor Suberay se plantea una segunda ola de reforma. Hasta que nosotros no vemos esa segunda ola de reforma, ahora mismo los jueces están estancados. Entonces, como tú eres juez de corte, tú estás muy cerca del Olimpo, pero te sientes muy arriba digamos que de la gleba, que es primera instancia. Sí. Pero están detenidos. Donde hay muchos jóvenes, y incluso. Tú tienes muchos jóvenes, pero también muchos, digamos, con juventud, más juventud acumulada, como el magistrado Ramón Horacio González, por ejemplo. No, por eso es. Pero es juez de corte. Sí. Entonces ahí yo quiero ver... yo creo que ahora para el Tribunal Constitucional. Sería una joya. Pero ¿cuántos Ramón Horacio tenemos? Sí. Y además, le quitamos Ramón Horacio a la Corte Penal. Sí. O sea, es vestir un santo para vestir otro, por así decirlo. Para desvestir otro. Entonces, sí, ciertamente vamos a tener que revisar todo, la composición, la cantidad de miembros, lo que nos cuesta el Tribunal Constitucional versus lo que ha aportado, porque vamos a tener una sequía
y mira que República Dominicana es un lugar de grandes luces y hay excelentes abogados, pero vamos a tener una sequía de opciones eventualmente, esa es la verdad. Bueno, pero eso quizás abre las puertas para que otros piensen en la profesionalización, en la especialización constitucional, que yo veo cada vez más jóvenes como tú, el caso de ustedes que son jóvenes, ya yo me llamo adulto joven. Adulto joven, claro. Pero de jóvenes, no, muchos constitucionalistas jóvenes sí. y buenos. Así es. Y buenos que están incluso en el debate, no que están en la oficina encerrados, callados, viendo libros, sino que están en el debate público de cada día y eso aporta de una u otra forma. Así es. Pero sobresalen menos de 10. Ah, no, bueno. Entonces, ya ¿nos faltan 3? Sí. Si lo lleváramos todo al Tribunal Constitucional, nos faltan 3. Pero, por ejemplo, casos como Miguel Valera, el magistrado Miguel Valera Montero, de estrella, joven, brillante, dedicó una buena parte de su ejercicio al tema del derecho constitucional. Miguel Valera sale en 9 años. Sí. Entonces, Y ya. Entonces, todo eso tenemos que revisarlo, Ruth. Mira, Alberto, no puedo dejarte ir sin que me hables de la ley de paternidad. Porque fue una discusión y entonces ya yo no voy a ser padre de nuevo, pero me hubiera gustado que Te sorprendería de adultos con más juventud acumulada que tú. Yo sé, pero ya, yo llegué a donde tenía que ir, pero me hubiera gustado cogerme mis 3 meses también de licencia. Es un poco más de 3 meses. Sí. Sí. ¿Cómo terminó finalmente? Porque vi que le quitaron 2 días, que le pusieron tanto, que si esto, que si lo otro. Hicieron como un arroz con mango que yo no terminé entendiendo. Eso es algo muy interesante. Y tú que estuviste muy ligado a esto, claro. por eso te pregunto directamente. No, es muy interesante lo que pasó, honestamente, Rudy, porque da muestras de la importancia del Tribunal Constitucional, pero sobre todo de que el Tribunal Constitucional emite sentencias que impactan, como dijimos, lo político, pero inclusive lo económico. Sí, y lo social. Y lo social, por Sí, supuesto. sí. Ahí hay 3 elementos, muy buen punto. Un elemento político, un elemento social y un elemento económico. Todo esto nació porque en el 2013 yo era consultor jurídico de la Dirección General de Impuestos Internos, tú recordarás. Sí, claro. Y yo espero que, de nuevo, tus televidentes no me odien por eso. No. Entonces... No, ya, bueno, a Magín lo perdonamos. Como eso decía un grupo en estos días. Magín era uno de los duros y ahora es el hombre más simpático cuando habla y explica los problemas de la economía en la televisión y la radio. Había gente que decía, tendrá que irse para Australia. No, ahí está. Pero ese es parte de la dinámica, ¿verdad? del servicio público. Pero yo, estando en DGI, solamente pude tomar 2 días para estar con mi hijo mayor. Y la sensación de separación es fuerte, sobre todo cuando yo no podía, como tenía que ir al trabajo, yo no podía amanecer todos los días, no es humanamente posible. Claro. Entonces dejaba a Juliana, mi esposa, sin el apoyo que ella requería, pero también no podía estar con el niño. Entonces, obviamente eso me trabajó. Y en el 2019, ya para el 2020, en plena pandemia, nace Julián, mi hijo menor. Pero yo estaba en la casa trabajando remoto, o sea que pude disfrutarme todo Entonces estableciste la diferencia, la realidad dos caras de la moneda. Y entonces, cuando estábamos en pandemia, le dije a un queridísimo amigo, que en ese momento era abogado junior, o sea, abogado principiante en mi oficina, René de Jesús Mazara, que él es muy entusiasta con estos temas constitucionales. Le dije, mira, vamos a hacer una acción en constitucionalidad, a ver qué pasa. Porque precisamente esa es la razón de ser del litigio estratégico en derechos humanos. Tú supieras que hay ONG que se dedican precisamente a tomar casos muy críticos de derechos humanos para llevarlo a los tribunales. Y eso fue lo que hicimos. Llevamos la ley de paternidad, dijimos, mira, no plantea un tema de igualdad de género, que yo tenga 2 días y que mi pareja tenga 14 semanas. Pero tampoco plantea un tema de interés superior del niño. Desigualdad contra ti. ¿La desigualdad? Contra el hombre, contra ti. La desigualdad de género se puede dar entre hombre y mujer. Pero te digo porque uno no siempre lo ve para el otro lado. Pero el Tribunal Constitucional, en la primera sentencia de igualdad de género del hombre, lo dice así mismo, igualdad de género. Luego el interés superior del niño. ¿Por qué? Porque está completamente probado que esa relación afectiva entre el papá y el niño se da desde el momento en que el niño nace. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Pero todavía más importante, los derechos de familia. Que de hecho, generalmente ese artículo 55, que era
que es el que sustituye al nefasto 55 anterior, ¿te acuerdas? Sí, claro. Ese artículo 55 que ahora es de derechos de familia. Ahora 128. o Exactamente. algo así, sí. Oye, pero tú estás... Ajá. Tú no eres abogado por ejercer. Ajá. Uno tiene que aprender con ustedes. Exactamente. Ese ahora artículo 55 ha renacido para ser el que abarca todo lo que tiene que ver con los derechos de familia. Y hay 3 que son vitalmente importantes. El primero, que nos habla de que toda persona tiene derecho a formar una familia y que en ella hombre y mujer son iguales. El 10 nos dice que el Estado promueve la paternidad y maternidad responsable. Y finalmente el 11, que para mí es el más importante, el más potente, Rudy, es el que habla de que la Constitución reconoce, el Estado reconoce el valor económico del cuidado confiado a la mujer. O sea, que esa combinación nos permitió plantear al Tribunal Constitucional, hey, nosotros tenemos un deber de paternidad responsable, tenemos igualdad de género dentro de la familia, entonces concédenos un espacio en el cual podamos, primero, disfrutar de nuestro hijo, porque es un derecho de él, no de nosotros, pero también poder acompañar a nuestra pareja en el proceso. El tribunal, además le dijimos que no era razonable 2 días. Tú sabes que la Constitución plantea que las leyes tienen que ser razonables, pero lo que es razonable para Rudy, a lo mejor no es razonable para mí. Claro, claro. Entonces, lo que te dice es... Y va para el patrón. Te da, y va para el patrón. Claro. En este caso. Claro. Exacto. Claro. Exacto. Entonces, ¿qué te dice? La Corte Constitucional Colombiana nos regaló, Rudy, nos ha regalado muchas cosas, pero nos regaló una sentencia, no solamente a República Dominicana, se lo regaló inclusive a España, donde le dice, mira, ok, esto es un examen de razonabilidad. Cuando tú tengas una ley enfrente, un decreto, una resolución, un reglamento, agarra esta guía para que tú le vayas poniendo cotejo. Lo primero es, el fin para el cual se hace la ley, ¿es constitucional? ¿Es protegido constitucionalmente? Sí, ok. ¿El medio que se usó es protegido constitucionalmente? Sí. ¿Y la relación entre el medio es suficiente? ¿El medio tiene razón de ser con el fin? Porque aquí no aplica la frase de el fin justifica los medios. Los medios tienen que ajustarse al fin. Entonces, en este caso, que yo le dije, mira, el fin es perfectamente loable porque es permitir que el hombre pueda también integrarse a la crianza. Pero el medio es razonable. 2 días. No, eso no es razonable. Claro, es un fin de semana cualquiera. Exacto, entonces tumba la razonabilidad por el hecho de que el medio utilizado para llegar al fin no es idóneo. Entonces, el tribunal lo acogió, al parecer que todos nuestros argumentos, porque falta la motivación de la sentencia. Ellos simplemente publican al principio un extracto, el dispositivo, es decir, lo que dispusieron. Sí, después y luego entonces un juez, a dónde llegan, por qué llegan. Exactamente, le pone la grasa, como decimos bromeando. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Exactamente, entonces el Tribunal Constitucional lo acogió. ¿Qué pasa? También hay una facultad que tiene el Tribunal Constitucional, Rudy, que es la de modular el efecto de su sentencia. Eso significa que no todas las sentencias aplican de la misma forma. ¿Y qué dijo? Mira, te exhorto, Congreso, a que apruebes en 2 días. Primero, esto es inconstitucional. Eso es lo primero que decidió. Segundo, te exhorto, Congreso, que en un plazo de 2 años pasemos entonces, tú apruebes una ley que sea más coherente con la igualdad de género, pero teniendo cuidado con la realidad socioeconómica del país. ¿Qué significa eso? Que no pueden darle 14 semanas de un fuetazo a los hombres dominicanos. Claro. Y que lo tienen que hacer de manera progresiva. Ya hay avances muy importantes. José Horacio Rodríguez presentó esa pieza, uno de sus logros en el Congreso. Presentó 15 días, la negociación lo llevó a 10 y se aprobó en la Cámara de Diputados y ahora está en el Senado. Entonces, lo que nos queda ahora como ciudadanos y ciudadanas, es impulsar esto para que podamos, Rudy, tener dentro de estos 2 años una ley que sea más coherente con el tiempo que tenemos que estar con nuestros hijos. Pero algo también interesante es que si no se aprueba en 2 años, nos vamos a quedar inclusive sin los 2 días. Ay, cóntrale. Y las doñas nos lo van a agradecer también, no solamente nosotros, los varones, sino las doñas van a agradecer que el hombre esté ahí cuidando, porque no es para que se vaya a parrandear. Tú diste un punto muy importante. Para que conforme el hogar. No, porque inclusive yo he oído muchas mujeres que dicen, yo no sé por qué tú hiciste eso, que me dicen, porque ahora tengo yo que cuidar al niño y cuidar al marido. No, es para que usted ayude, hermano. Claro. Y para que se despierte a sacarle los casecitos. Así es, que se lo gane, como dicen. Alberto, gracias por estar con nosotros. Qué bueno, qué buen conversatorio. Me gustó mucho. Pues tenemos pendiente hablar de política. Claro, lo vamos a dejar para la próxima. Pero no para 10 años, Rudy. ¿No para 10 años más? Te prometo que antes de que termine el año. Perfecto, genial. Te lo prometo. Promesa. Y yo lo que prometo lo cumplo, porque si no me lo sacan en cara. Me dicen cosas, pero tú te puedes prometer cosas y no dices nada después. Te lo prometo. Porque debemos hablar de política, porque te digo, yo tengo mucha esperanza, yo como ciudadano,
en ver a esa generación joven, los nuevos planteamientos, esos planteamientos que son los que van cambiando nuestra estructura. Nosotros podemos pensar todavía en 1492, ni podemos pensar en la época de nuestra independencia. Tenemos que evolucionar. Eso es así. Evolucionar con los tiempos y con la realidad nuestra, de nuestro país. Eso es así. Yo creo que la consigna es, oye país, hay que hablarlo. Hay que hablarlo. Vamos a hablar de política la próxima vez. Claro. Gracias, que sí. Alberto. Rudy. Qué placer estar Para contigo. mí. Yo espero que ustedes hayan disfrutado como yo este conversatorio, porque no es una entrevista, es un conversatorio con un joven que sabe lo que tiene entre manos y además que aporta a la sociedad. Qué bueno conversar con gente con la cabeza amueblada. Permítame la pausa. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El mundo de las internacionales nos lo presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. Los jefes de 18 agencias de la ONU hicieron un llamado a parar la guerra entre Hamas e Israel frente a los continuos bombardeos del ejército hebreo al enclave palestino, que ya dejaron un saldo de 10.000 muertos desde el inicio de la actual escalada. Toda una población entera se encuentra asediada y bajo ataque, sin acceso a lo esencial para sobrevivir, bombardeada en sus hogares, refugios, hospitales y lugares de culto. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha descartado de nuevo una tregua en el conflicto en la Franja de Gaza hasta que Hamas libere a los rehenes, aunque ha concedido que pueda haber pausas tácticas. No habrá cese al fuego general sin la liberación de rehenes, ha declarado Netanyahu en el extracto de una entrevista con la cadena estadounidense ABC. A renglón seguido ha abierto la puerta a pequeñas pausas tácticas, a una hora aquí, una hora allí, que permitan el acceso de ayuda humanitaria. El gobierno de México elevó a 48 la cifra de muertos, misma para los desaparecidos luego del devastador impacto del huracán Otis en el sureño estado de Guerrero, registrado el pasado 25 de octubre. A casi 2 semanas del azote de Otis, que tocó tierra principalmente en el balneario de Acapulco, como huracán de categoría 5, donde rompió el récord de intensificación de un ciclón en México. La búsqueda de personas sigue, además del recuento de daños, en particular en Acapulco, la ciudad más impactada, donde hay miles de damnificados. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía. Espero la hayan disfrutado. Como cada noche, aquí Rudy González con ustedes para comentar los hechos noticiosos de interés nacional e internacional. Mañana tenemos una cita nueva vez a esta misma hora aquí en Color Visión. Feliz resto de esta noche, feliz resto del día. Dios los bendiga.